Muy buen día para todos. Sean ustedes bienvenidos al curso del manejo, transporte y almacenamiento de mercancías peligrosas, dirigido por el Instituto CENIT de Colombia para ESOCOL Colombia. A continuación vamos a ver una presentación y unas indicaciones generales del curso. En primera medida quiero que me conozcan. Mi nombre es Luis Leandro Orduz Hernández, soy ingeniero ambiental de profesión, tengo una especialización en aguas y saneamiento ambiental. Más o menos llevo 2 años eh, prestando servicios profesionales en el sector privado y público en lo que concierne al tema de aguas, al tema de residuos sólidos, residuos peligrosos y al tema de aire. Actualmente me desempeño como docente de esta prestigiosa institución apoyando el técnico en saneamiento ambiental, y el curso de transporte y almacenamiento de mercancías peligrosas va a ser de mucho apoyo para ustedes para desarrollar sus actividades diarias, ya sea en carretera o en las estaciones de servicio. Vamos entonces a evidenciar algunos objetivos. El primero, pues sencillamente ustedes sí tienen que tener los conocimientos necesarios para desarrollar un trabajo seguro, siempre garantizando esas normas técnicas y cuidando la integridad del operador y de las instalaciones. También es importante que ustedes conozcan la normatividad vigente que aplica en el país para el manejo, almacenamiento y transporte de mercancías peligrosas. También la identificación de la clasificación de esas mercancías peligrosas, el análisis de las situaciones cotidianas que desarrollamos, ya sea en carretera, sea en las estaciones de servicio, y que pueden siempre generar riesgo porque ustedes están siempre en contacto con las mercancías peligrosas. Tenemos por acá conocer la estructura de los inventarios de mercancías peligrosas, también identificar las diversas etiquetas de las mercancías peligrosas y aprender, esta es muy importante, aprender a utilizar de manera adecuada los elementos de protección personal. Realmente en ocasiones nosotros hacemos omiso este objetivo que tengo por acá, porque en ocasiones no pensamos que nos pueda llegar a suceder algún tipo de accidente por no tener, no sé, gafas de seguridad, botas de seguridad, protector auditivo, guantes, tapabocas, etcétera, ¿sí? Pero recuerden que los elementos de protección personal son muy necesarios, tanto para el trabajo como para las actividades diarias que desarrollamos cuando estemos manipulando mercancías peligrosas. Bien, las expectativas. Tenemos la prevención. La prevención es muy clave para, valga la redundancia, prevenir cualquier tipo de accidente laboral. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es ser responsables con ese uso de los elementos de protección personal, con las reglas que yo les voy a enseñar a través de los 7 módulos que vamos a ver. Y la seguridad en la operación también es muy importante, ¿sí? Entonces cuando nosotros sencillamente estemos desarrollando nuestra labor, ya sea en carretera o dentro de la estación de servicio, debemos cumplir al pie de la letra con nuestras funciones y nuestras actividades, sin dejar atrás pues el compromiso que tenemos con la empresa. Entonces vamos a ver sustancia peligrosa o mercancía peligrosa, que al caso vendría siendo lo mismo, algunas medidas de prevención, ya sean a corto, mediano o largo plazo. Manejo adecuado de la sustancia peligrosa. Nosotros siempre debemos manejar adecuadamente la sustancia desde que se genera, en el transporte, en el almacenamiento y en la distribución final, que sería ya cuando el cliente llega a nuestra estación de servicio para adquirir el producto que estamos vendiendo. Accidentes de trabajo, sí, para nadie es un secreto que de pronto eh, se pueden generar en un día varios accidentes de trabajo, o al cabo de un mes no se puede generar ningún accidente de trabajo. Esto ya depende de esa responsabilidad que les hablaba del inicio, de esa prevención que nosotros vamos a manejar siempre cuando estemos desarrollando nuestra actividad laboral. Impactos al medio ambiente, esto también lo vamos a considerar. Los impactos al medio ambiente de por sí se han incrementado en los últimos años en nuestro país
Y ya nosotros tenemos buena normatividad ambiental, pero lo que pasa es que las normas acá del país son muy flexibles. Entonces, ¿qué pasa? Esto tiende a que se estén realizando impactos, se estén realizando vertimientos, inadecuada disposición de residuos sólidos, residuos peligrosos, y que realmente estamos deteriorando y estamos dejando esos pasivos ambientales en lo que concierne a aire, suelo y agua. Entonces, esto es lo que también nosotros debemos evitar. Entonces acá algunas imágenes de pronto de un accidente en carretera. Y pues aquí un pequeño cuadrito en donde nos muestran todas las sustancias peligrosas que nosotros pues vamos a manejar, los líquidos inflamables principalmente. El marco legal. Siempre el marco legal va a ser importante en cualquier temática que uno aborde pues acá en el país. Es necesario siempre conocer las normas, ¿sí?, de la temática que nosotros vamos a manejar. En este caso tenemos cuatro. Está el decreto 1609 del 2002, que es el que reglamenta pues el transporte de mercancías peligrosas en carretera. Tenemos la norma técnica colombiana 1692 del 2005, el reglamento ambiental para estaciones de servicio y el decreto 4299 del 2005, que fue modificado por el decreto nacional 733 del 2008. Entonces vamos a ver el primero, el decreto 1609 del 2002. Acá me dice que es el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. Consideramos algunos aspectos generales, entonces acá sencillamente nos dicen cómo se debe hacer el transporte, cuáles son las especificaciones del vehículo, ¿sí?, del vehículo automotor que transporta este tipo de mercancías, cuando de pronto no es un carro cisterna, sino sencillamente es un vehículo convencional, cómo se debe hacer esa separación entre la mercancía peligrosa y la mercancía convencional. Algunas disposiciones generales de la carga y de los vehículos, el registro nacional, debe haber siempre un registro nacional para el transporte de mercancías peligrosas, las obligaciones de los actores de la cadena de transporte. Entonces sencillamente los conductores deben tener siempre su kit antiderrame, tienen que tener siempre presente la tarjeta de emergencia, ¿sí?, que aquí pues sencillamente nos evidencian cuáles son los principales riesgos que puede generar esa mercancía, que en este caso será el combustible, ese líquido inflamable que yo estoy transportando en carretera. Y también me nombran algunas medidas preventivas de seguridad, algunos procedimientos y algunas sanciones. Entonces recuerden que las sanciones no solamente son económicas, también hay sanciones educativas que le pueden brindar de pronto pues algún tipo de curso para que básicamente pues no vuelva a cometer ese error que cometió. Tenemos la norma técnica colombiana 1692 del 2005. Aquí pues ya son un poquito más específicos en el tema de la clasificación y del etiquetado, ¿sí? Entonces, cómo debe ir mi vehículo etiquetado, la sustancia pues obviamente que estoy transportando, los rótulos también y el marcado de la unidad de transporte. Entonces, eso también lo vamos a ver ahorita más adelante. El reglamento ambiental para estaciones de servicio. Entonces, pues las estaciones de servicio también son muy importantes porque recuerden que acá es donde el cliente llega a comprarnos o a adquirir ese producto que nosotros estamos brindando. Entonces, por eso a través de estos 7 módulos, pues vamos a evidenciar todo ese paso a paso, sí, que debemos tener en cuenta para que el cliente pueda tener una buena imagen de nosotros en el momento que le estamos ofreciendo el producto. Y también cuando se hace el descargue del combustible, ¿sí?, y cuando pueda suceder cualquier tipo de emergencia y contingencia. Entonces acá me hablan del diseño y la instalación, de las responsabilidades compartidas, de la seguridad en la operación, que al caso pues acá estamos evitando, ¿sí?, evitando que se genere pues cualquier tipo de situación que pueda generar algún riesgo para las personas y también para el medio ambiente, ¿verdad? La gestión ambiental, entonces todo lo que concerne a la adecuada clasificación de los residuos sólidos, domiciliarios, los residuos normalitos y los residuos peligrosos, ¿sí? Que de por sí nosotros estamos manejando muchos residuos peligrosos en nuestras estaciones de servicio. Y el seguimiento y control, ¿sí? Entonces esto es un ciclo continuo. Realmente una estación de servicio es un ciclo continuo porque
todos los días puede cambiar ciertas situaciones y nosotros debemos hacer ese seguimiento y control al pie de la letra, como me dice este reglamento ambiental. Y por último tenemos el decreto 4299 del 2005, el cual fue modificado por el decreto nacional 733 del 2008. Entonces acá ya me hablan algo de acerca de la refinación, del almacenamiento, del manejo, del transporte, de la distribución y de esa regulación, control y vigilancia que debo tener en cuenta para mercancías peligrosas en el país. Bien, ahora vamos a pasar a un tema muy importante que me parece esencial empezar por acá, que son los conceptos básicos. En ocasiones a nosotros se nos olvida por tanta actividad económica que desarrollamos día a día, por la misma presión social que estamos evidenciando, se nos olvidan ciertos conceptos básicos que de por sí son muy importantes que desde ya queden claros para comprender las temáticas de los diferentes módulos. Entonces tenemos destinatario. Me dice que toda persona natural o jurídica, organización o gobierno que reciba una mercancía. Miren que acá no estamos contemplando mercancía peligrosa, sencillamente es una mercancía. El embalaje. Cuando yo hablo de embalaje, se refiere a ese contenedor o recipiente que contiene varios empaques. Empaque. Cualquier recipiente o envoltura que contenga algún producto de consumo para su entrega o exhibición a los consumidores. Seguimos por aquí. La etiqueta. Entonces me dice, la etiqueta es una información impresa que advierte sobre el riesgo de esa mercancía peligrosa por medio de colores o símbolos, ya sea el caso, la cual debe medir por lo menos, me dicen acá, 10 centímetros por 10 centímetros. Entonces obviamente hay muchas etiquetas, ¿sí?, de mercancías peligrosas. La de nosotros nos compete la del líquido inflamable. Hoja de seguridad. Me dice que es un documento que describe riesgos de un material peligroso y suministra información que ésta se puede manipular, usar o almacenar el material con seguridad que se elabora de acuerdo con la NTC 4435. Entonces esta hoja de seguridad es la que deben tener todas las estaciones de servicio por mantener esa mercancía peligrosa, ese producto, y esta hoja de seguridad se la debe suministrar la persona que a usted le suministra su producto o su mercancía peligrosa o su sustancia química peligrosa, como la quieran ver. Incompatibilidad. Me dice que es un proceso que sufren las mercancías cuando entre sí puedan sufrir alteraciones de las características físicas o químicas de cualquiera de ellos con riesgo de provocar una explosión, un desprendimiento de llamas o calor, formación de compuestos, mezclas, vapores o gases peligrosos. Tenemos por acá la mitigación que de la mano con la prevención aplicaría para evitar, para reducir o para minimizar ese riesgo o esa contaminación que nosotros podemos tener al manipular nuestra famosísima mercancía peligrosa. Entonces acá en la mitigación nos ofrecen son medidas de intervención directamente, ya sea para la salud pública o para el medio ambiente. Mercancía peligrosa. Ojo acá, me dicen materiales perjudiciales que durante la fabricación, manejo, transporte puede generar o desprender polvo, ya sea un humo, sea un gas, sea un líquido, sea un vapor o una fibra infecciosa, irritante, inflamable, explosión, corrosivo o tóxico que puede afectar la salud de las personas cuando obviamente entran en contacto con estas. Entonces, esta mercancía peligrosa es la que nosotros vamos a estudiar muy de cerca a través de nuestros módulos. Plan de contingencia. Me dice que es un programa de tipo predictivo, preventivo y reactivo. Entonces, ¿qué pasa? Acá nosotros contemplamos los diferentes tipos de riesgos que se pueden convertir en un peligro y también me hablan de esa reacción, ¿sí? De esa reacción a esos tipos de peligro que yo tendría en mi lugar de trabajo. Entonces acá me dice que, bueno, se puede ya tener en cuenta en la cadena del transporte, en nuestra estación de servicio, y me dice que se da durante el manejo, transporte y almacenamiento de mercancías peligrosas con el único propósito de mitigar y reducir esos riesgos para la población y el medio ambiente.
Entonces recuerden, no solamente vamos a hablar de medio ambiente, sino también de la población, de la salud pública de la población. El plan de emergencia me dice que es la organización de los medios humanos y materiales que estén disponibles para garantizar la intervención inmediata ante la existencia de una emergencia que involucre las mercancías peligrosas. Y eso sí, garantizando una adecuada atención bajo procedimientos establecidos. Segregar. ¿Qué significa la palabra segregar? Separar, apartar o aislar cualquier tipo de mercancía peligrosa de una u otra. Entonces acá ya viene en el almacenamiento, ¿cierto? O en el transporte, de acuerdo con la compatibilidad que exista entre ellas. Acá es bueno dejar algo claro. No puedo de pronto mezclar, ¿sí? Mezclar diferentes tipos de mercancías peligrosas sin conocer su naturaleza. Entonces yo no puedo estar seguro si no conozco, si no veo de pronto esa hoja de seguridad de esa sustancia o de ese producto que estoy manipulando, no lo puedo unir, no lo puedo mezclar, no lo puedo almacenar, ¿sí? Hasta almacenar no lo puedo hacer si yo no conozco cuáles son esas características, porque sencillamente hay unas sustancias como el líquido inflamable que de por sí los gases son los que generan el fuego. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? En ocasiones hay sustancias que generan gases, generan polvo, y ese gas y ese polvo se pueden combinar y pueden generar perfectamente una explosión que puede afectar, obviamente, recursos financieros, recursos humanos, recursos estructurales, porque pues de por sí si se me forma un incendio me va a ver afectada mi estación de servicio, personal administrativo, personal locativo, etcétera. Entonces nunca debo mezclar sustancias peligrosas o mercancías peligrosas sin conocer la naturaleza de las mismas. Y la tarjeta de emergencia, muy importante la tarjeta de emergencia, me dice que es un documento que contiene información básica sobre la identificación del material peligroso y los datos del fabricante. También me dice identificación de peligros, protección personal, control de exposición, medidas de primeros auxilios, que también es muy importante considerarlo, medidas para extinción de incendios, medidas para vertido accidental, estabilidad y reactividad e información sobre el transporte. Es decir, que estas tarjetas de emergencia se utilizan para el transporte de mercancías peligrosas. El rótulo. El rótulo sencillamente es una advertencia que se hace sobre un riesgo de una mercancía. Igual que las etiquetas, viene señalado por colores y símbolos. Entonces que sencillamente estos van en las unidades del transporte, ya sea el remolque, el semirremolque o el remolque balanceado y los vehículos de carga. Es obligatorio durante carretera mantener los rótulos y las etiquetas en los vehículos que transporten mercancías peligrosas. El trasiego me dice que es una operación de llenado y vaciado de recipientes por diferencia de presión y que se efectúa por gravedad, bombeo o por presión. Entonces rápidamente vamos a ver las clases de peligro. Estos son como los principales. Yo tengo sustancias comburentes, tengo sustancias tóxicas, ¿sí? Que puede ser una toxicidad aguda grave. Tengo gases a presión, tengo líquidos inflamables como el combustible, autorreactivos, pirofóricos, calentamiento espontáneo, gases inflamables, peróxidos orgánicos, también un tipo de carcinogenicidad, sensibilidad respiratoria, toxicidad, principalmente mutagenicidad en células germinales, peligro por aspiración, toxicidad aguda, irritación cutánea, sensibilización cutánea, toxicidad sistemática. Por aquí tengo los explosivos, autorreactivos y peróxidos orgánicos. Entonces, miren cada uno de los logitos, ¿sí? Con los que me simbolizan esos grupos. Acá tenemos los corrosivos, corrosivos para metales, corrosión cutánea y lesiones oculares graves. Y por último tenemos la toxicidad para el medio ambiente acuático, aguda y crónica. Entonces tenemos el sistema de clasificación según Naciones Unidas. Este sistema me dice que se divide en 9 clases, que aplica general para el transporte marítimo, terrestre y aéreo, o sea que a nosotros nos compete por ser transporte terrestre. Cada una de estas modalidades tiene sus propias restricciones consignadas en códigos específicos. Entonces acá, como vemos, son 9 clases. La primera es explosivos, gas no inflamable la segunda, el líquido inflamable, que es la que nos compete a nosotros principalmente, sólido inflamable,
la quinta comburente, la sexta tóxica, la séptima radioactiva, la 8 corrosivo y la 9 es misceláneos, cuando de pronto se cargan diferentes tipos de sustancias a la vez. El sistema NFPA, este es muy conocido, ¿no? El National Fire Protection Association. Entonces, este es utilizado en almacenamiento de tanques estacionarios y principalmente bodegas. Se identifican todos los riesgos asociados a la sustancia en un solo rótulo, perdón. Entonces, acá consideramos salud, reactividad, inflamabilidad y especiales. El rombo se divide en 4 colores, siempre va a tener esa división en 4 colores, donde cada uno de ellos tienen indicado el grado de peligrosidad mediante un número de 0 a 4. Entonces acá miramos nuestro rombo, inflamabilidad, corresponde al color rojo. Tenemos debajo de 25 grados, debajo de 37, debajo de 93, sobre 93 y no se inflama. Y los diferentes códigos, 0, 1, 2, 3 y 4. Ahora miremos los riesgos a la salud. Lo mismo, 0 es sin riesgo y cuarto es mortal, siguiendo poco peligroso, peligroso y muy peligroso. Ahora miremos riesgo específico. Entonces me dice que si es un riesgo biológico, no usar agua, radiactivo, corrosivo o u oxidante. Y la reactividad, que es el color amarillo, me dice que es estable en 0, 1 inestable en caso de calentamiento, 2 inestable en caso de cambio químico violento, 3 puede explotar en caso de choque o calentamiento y 4 puede explotar súbitamente. Entonces este es el sistema NFPA. Tenemos otro tipo de sistema de clasificaciones rotulados según la directiva europea. Acá ya no contemplan 9 sino solamente 8 grupos que son representados por pictogramas, que todos son en fondo naranja y tienen una letra. Debemos tener en cuenta que un producto puede pertenecer a uno o a varios grupos así. Entonces, ¿qué pasa? Acá los clasificamos de la siguiente manera: nocivo, tóxico, muy tóxico, irritante, corrosivo, extremadamente inflamable, explosivo, fácilmente inflamable, peligroso para el medio ambiente u oxidante. Entonces miren que esta clasificación ya de por sí va a ir siempre en fondo naranja y va a tener una letra y un logo pues representando el tipo de riesgo pues que contempla esa clasificación de la directiva europea. Ahora miremos la señalización. Entonces me dice que nosotros en el mundo laboral siempre van a haber situaciones de peligro, ¿sí? Siempre va a haber situaciones de peligro en donde nosotros los trabajadores vamos a recibir una información relativa pues a la señalización de seguridad y ya depende de nosotros si dejamos de pronto que el peligro asocie un riesgo y pueda causar pues algún tipo de accidente. Me dice que la señalización es una técnica que lo único que pretende es sencillamente informular a un trabajador o a un individuo, sea cual sea, acerca de la mejor conducta que debe adoptar frente a los riesgos, peligros o situaciones. Entonces miren que la señalización la podemos considerar como una medida preventiva. Me dice que utilizando medios indicativos visuales, sonoros, olfativos, táctiles, haciendo que el mensaje sea claro y de interpretación única. Entonces acá es importante considerar que el mensaje siempre debe ser claro. Lo que yo digo mediante esos mensajes, mediante esa señalización, debe ser clara para los trabajadores, para los individuos, ¿sí? Para las personas que vienen a visitar mi estación de servicio, ¿sí? Entonces esto es muy, muy importante. Me dice que informando con antelación suficiente para poder efectuar una labor en condiciones de seguridad y que exista una posibilidad de cumplir con lo que se indica. Es sencillo. Si yo veo una señal en donde me dicen use tapabocas, use gafas de seguridad, bueno, si me dicen que lo use es porque debe haber un peligro de que pueda afectar ya sea mis vías respiratorias o mis ojos, ¿cierto? Entonces sencillamente es una medida preventiva, ¿sí? Que me dan a mí y ya depende de mí si yo quiero que de pronto ese peligro se convierta en riesgo y pueda causar algún tipo de accidente. Entonces, tenemos dos tipos de clases de señalización. La primera es una señalización visual, que es esas imágenes que nosotros vemos en nuestras estaciones de servicio, de pronto
también en los vehículos de transporte, miramos pues ese tipo de señales, ¿cierto? Me dice que es un dispositivo de seguridad basado en la apreciación de formas y colores que puede advertir al trabajador de esos peligros que están inmersos en la actividad. Y ya tenemos la señalización sonora, que como su nombre lo indica, es un mecanismo de advertencia que por medio de señales sonoras, eh, pues emite ese dispositivo apropiado que debe tener un nivel sonoro superior al nivel del ruido ambiental, sin intervención de la voz humana de forma que sea claramente audible sin llegar a ser excesivamente molesto. Ejemplo, tenemos los altavoces, las sirenas y los timbres. Entonces esta señalización sonora se debe ubicar también en una parte en donde de pronto no se encierre mucho esa, digamos, ese sonido, porque acá me dice que debe ser un ruido, un nivel sonoro superior al nivel de ruido ambiental, ¿sí? Entonces sencillamente debe ser en una zona en donde se disperse bien ese sonido, en donde pues obviamente me están advirtiendo de un peligro o de una emergencia que está sucediendo, ¿sí? Entonces esto también es muy importante traerlo a colación. Señales obligatorias, tenemos muchas, ¿cierto? Las principales, las que conocemos nosotros. De pronto el uso de casco, de gafas de seguridad, de guantes, de botas de seguridad, delantales, chalecos antirreflectivos. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, el tema de la gestión ambiental, miren, puntos ecológicos. Lo de la sirena, lo habíamos estudiado hace poco. Riesgo eléctrico, bueno, que se puede uno lavar las manos, el uso de tapabocas, de mascarilla, filtro biológico, etcétera. Tenemos muchas señales obligatorias, que de por sí la palabra obligatorio quiere decir que lo debo cumplir, sí o sí lo debo cumplir. Entonces, sencillamente, estoy en mi estación de servicio, en cualquier área. Si me dice uso obligatorio de guantes, es porque los debo usar, si no va a haber excusas. No tiene que haber excusas nunca. Lo mismo si voy por carretera, no sé, y me dice uso obligatorio de botas de seguridad, por decirlo así. Es obligatorio pues el uso de las botas de seguridad. Tenemos las señales de emergencia, muy conocidas, ¿no? Estas las vemos a diario nosotros cuando caminamos, cuando entramos a cualquier establecimiento público, ¿sí? Entonces tenemos las salidas, rutas de evacuación de diferente índole, salidas de emergencia, lavaojos, punto de reunión de emergencia, el punto de encuentro, lo de la camilla de emergencia, etcétera, ¿sí? Entonces estas señales de emergencia sencillamente son en caso de que se genere una emergencia, yo conozca la ruta, ¿sí? Conozca claramente la ruta de evacuación o ese punto de encuentro o el punto de una ambulancia, qué sé yo, la salida de emergencia también que es muy importante considerarla. Señales reglamentarias son estas que se identifican principalmente en color rojo. Aquí, por ejemplo, importante no fume dentro de nuestra estación de servicio y también transportando pues el combustible, ¿cierto? Esto es algo importante y que lo deben cumplir no solamente los transportadores, no solamente los isleros, sino todo el personal o todos los visitantes pues que vengan a mi estación de servicio. Tenemos también acceso restringido, alto, área en construcción, no sé qué más, use cinturón de seguridad, prohibido limpiar esta máquina, prohibido el tránsito de montacargas, prohibido beber agua no potable, prohibido parquear en esta agua, prohibido gritar, prohibido encender fuego, etcétera. ¿Sí? Entonces acá vemos las señales reglamentarias. Y las señales preventivas, como su nombre lo indican, me quieren prevenir, ¿sí? Me quieren prevenir de que pronto me pase algún tipo de accidente, ¿cierto? Entonces, precaución, riesgo biológico, o que está caliente, o que acá es una zona de alto voltaje, o que no encienda esta máquina, ¿sí? Que es ácido, que manténgase alejado de esta área, que no fume más allá de este punto. ¿M? Entonces, todas estas señales preventivas lo que me quieren es prevenir, ¿sí? Hacerme un bien, no me quieren hacer un mal, me quieren es hacer un bien, prevenir ciertas situaciones que me puede generar algún tipo de accidente. Señales educativas e informativas, entonces lávese las manos, los baños, qué sé yo, por favor ahorre energía, ahorre agua, mantenga vaciado su sitio de trabajo,
mantenga despejada esta zona, seguridad es compañerismo, seguridad, apague los equipos antes de salir, etcétera. Entonces, esas son las señales educativas e informativas. Señales contra incendios, también ya las conocemos mucho, ¿cierto? Entonces el gabinete de incendio, la alarma de incendio, los diferentes tipos de extintores, el extintor, en caso de incendio, qué haga, cómo active de pronto el extintor. Claro está que, pues obviamente estos cursos de manejo de extintores y primeros auxilios, pues los deben también considerar, pero siempre es bueno esas señales, ¿no? De pronto que yo no haya recibido ese curso, pero que vea esta señal, yo la tengo que saber interpretar en caso de que esté sucediendo pues algún tipo de emergencia, ¿verdad? Y bueno, esto es todo por esta presentación. Muchísimas gracias por su atención y espero que les haya quedado muy claro toda la conceptualización que abordamos en esta clase. Muchas gracias, hasta luego, que pasen feliz día.